en el chat, y vamos a abrir 2 espacios de preguntas para que no se nos haga tan largo y no se nos pierdan las inquietudes que habían surgido. Así que, bueno, siguiendo el listado que tengo, empezaría a exponer Alicia de la Fe. ¿Está Alicia? De UCA, pero no la veo. No tengo otra pantalla. Bueno, Ana María Quevedo. Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, Ana María. Yo estoy también con Florencia Facione y Daniela Millán. Bien, buenísimo, bienvenidas las 3 entonces. Cuando quieran pueden empezar a contarnos. Listo. Bueno, mi nombre es Ana María Quevedo, estoy con la licenciada Daniela Millán y licenciada Florencia Facione. Las 3 somos docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, y la idea es contarles, digamos, cómo llegamos a articular las prácticas profesionales supervisadas con ambas asignaturas, Psicodiagnóstico 1, que es una asignatura orientada a niños, al trabajo con niños en psicodiagnóstico, y Psicodiagnóstico 2, que está orientada en psicodiagnóstico a adolescentes y adultos. Esta articulación de la parte de docente, de la función docente, junto con la tarea de investigación, ya que formamos parte del proyecto de investigación que se llama Funcionamiento Familiar y Violencia, incidencia en la construcción subjetiva de un grupo de adolescentes. Los requisitos para los alumnos, digamos, que realizan las PPS, es que tengan las materias rendidas, y muchos se acercan, digamos, fundamentalmente, digamos, se acercan por los contenidos de lo que estamos investigando, porque hace años que estamos en diferentes investigaciones, hemos ido cambiando de muestra y demás, y de temas, pero fundamentalmente por el interés en la administración de psicodiagnósticos. Así que por eso hablaba de esta articulación, ¿no es cierto?, de la docencia de 2 asignaturas y del proyecto de investigación. No sé, Dani, si querés seguir o sigo yo. Bueno, hola a todos. Les podemos contar, si quieren, un poco cuáles son los objetivos que tenemos. Ahí están en el Power. Nos interesa mucho a nosotros investigar acerca de los funcionamientos familiares que se encuentran sosteniendo el funcionamiento de estos adolescentes, que traen muchas problemáticas que a veces son muy graves. Entonces, uno de los objetivos es identificar los tipos o modalidades de funcionamiento familiar violentos en los adolescentes que son derivados por instituciones como, por ejemplo, centros de salud. En nuestra facultad contamos con el Centro de Atención Psicológica, también son derivados desde allí, también algunos son derivados de escuelas. Analizamos la incidencia que tiene la violencia en el ejercicio de la parentalidad, en la expresión de la sintomatología presentada en los adolescentes. Nosotros le damos mucha importancia a una técnica que empezamos a incorporar en el proyecto anterior, que era con niños, que son las entrevistas familiares diagnósticas. En esas entrevistas, generalmente las hacemos al cierre del proceso psicodiagnóstico, donde antes tomamos la entrevista con padres, la entrevista con el adolescente, tomamos el HTP, tomamos el test de Rorschach, tomamos desiderativo, y como cierre hacemos las entrevistas familiares diagnósticas, que es una técnica súper rica que hemos empezado a aplicar, como les decía, desde el proyecto anterior, donde se trabajaba con niños, donde es el adolescente el que elige a qué miembros de su familia va a invitar. Entonces se invita a que venga, bueno, estas personas
que él elige, esa es una particularidad, porque eso hace que a veces nos encontremos con que vienen, no sé, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, perros, mascotas, y otras veces no quieren invitar a nadie, o invitan a un amigo, o invitan a los hermanos, y a los padres no. Entonces, realmente ya desde eso empieza, digamos, la técnica a aportarnos información que es riquísima, y donde después vivimos, en el aquí y ahora, con todos los invitados a la entrevista, muchas de las cosas que circulan en esa familia. Bueno, y después también, dentro de esas entrevistas familiares, usamos técnicas mediatizadoras que se llaman, como por ejemplo, una que usamos mucho es invitar a la familia a hacer un dibujo juntos. Otras técnicas que usamos son el uso del espacio familiar, también se puede utilizar el árbol genealógico. Bueno, son diferentes, digamos, técnicas mediatizadoras que nos ayudan a conocer a esa familia y a entender qué le pasa a ese adolescente. ¿Puedo aportar algo? Dale. No, que quería aclarar, digamos, que en esto de que al ir cambiando de proyectos, digamos, como que hay estudiantes que hicieron PPS trabajando con niños, y en la actualidad hay estudiantes trabajando con adolescentes. En la mesa de las 8:30, por ejemplo, estuvieron hablando 2 estudiantes que realizan las PPS, que ya realizaron las PPS, y fueron elegidas porque una había trabajado con niños y la otra estudiante había trabajado con adolescentes, nada más. Bueno, después, el rol que tenemos nosotras como docentes que acompañamos a los alumnos, los acompañamos, bueno, en todo el trayecto de la práctica profesional a través de espacios donde pensamos juntos los casos que van teniendo, los ayudamos a buscar bibliografía. A veces también han habido prácticas donde han hecho talleres, donde los talleres son también una parte de esa práctica, siempre con temáticas, bueno, que son afines a lo que venimos trabajando. Los acompañamos después también a delinear el trabajo integrador final que tienen que hacer. También dentro de los espacios que digo que pensamos juntos o que se llaman supervisiones, hay supervisiones individuales donde es el alumno que trae sus casos y con la directora y codirectora pensamos los casos, y también hacemos supervisiones grupales donde después el alumno expone, digamos, su casuística a los otros miembros del proyecto, y bueno, esas supervisiones siempre están muy buenas porque imagínense que se generan muchos aportes. Y después lo otro que les decía es que los ayudamos también después en el trabajo integrador final a delinear, bueno, el tema, los objetivos. Es un acompañamiento permanente que hacemos de los alumnos. Que también agrego, tenemos, además de las direcciones o las codirecciones desde la cátedra, los estudiantes tienen tutores en las instituciones a las que van. En el CIAP suele ser la coordinadora, en las escuelas o en los hospitales o en los centros de atención primaria hay un tutor, que por lo general es el psicólogo a cargo del área, donde ahí también articulamos. Ellos los acompañan, digamos, en el terreno, pero nosotros vamos, hacemos la primera presentación, articulamos los objetivos y nos acompañan desde ese lado. Y esto que planteaba Dani de las supervisiones grupales nos permite también como hacer un análisis más rico, porque es como exponer el caso, y entre todos los integrantes del proyecto, que somos varios, elaboramos hipótesis, acompañamos desde otro lugar también en profundizar. Y además de los talleres, también suelen participar los estudiantes de escribir algún trabajo para un congreso o alguna publicación.
Entonces eso también está bueno, que no solo queda en el psicodiagnóstico, que lo nuestro es aplicado en investigación, sino que además, bueno, son parte del grupo de investigación, se los escucha, se los acompaña en esto de elaborar el trabajo final desde la temática que les gustó en base a esta PPS. Y lo que también transmitimos mucho desde la cátedra es el espacio de supervisión como algo que deberían tener a lo largo de todo el ejercicio profesional, no solo en la PPS, sino como un espacio de intercambio, de crecimiento para poder sostener una vez de que ya estén recibidos. Y también hacemos, agrego, seminarios internos dentro del proyecto de investigación como otra pata que nos interesa mucho transmitir a los futuros profesionales que nunca tienen que dejar de hacer que formarse. Sí. Y además, porque, digamos, la aplicación de estas técnicas que las chicas que hemos estado haciendo referencia, digamos, como que no son solamente las que se ven en las asignaturas, sino que hay muchas que las investigamos, digamos, o sea, como que forman parte solamente del proyecto, digamos. Ampliamos los contenidos de las asignaturas para investigar alguna técnica y entonces a eso se refiere con los seminarios internos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo ya me anoté alguna pregunta, así que si alguien más tiene preguntas muy interesantes, realmente el trabajo, no quiero robar tiempo haciendo comentarios de cada uno ahora, si lo hago después, pero bueno, quiero agradecer. Algo que no hice al principio fue invitarlos, que ya lo hicieron por suerte, pero bueno, si alguien no lo hizo, que se puedan presentar a través del chat, decir de dónde son, si son docentes, estudiantes, y mientras tanto seguimos avanzando. Sería el turno de Corina Calderón, de Guay de Rosario. La vi por ahí a Corina. Hola Corina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos. Como bien me presentó Soledad, yo soy de la profesora que tengo a mi cargo la PPS Área Comunitaria. Estas PPS en Rosario, en la Facultad de Psicología, tienen 3 áreas: la clínica, la educativa y la comunitaria, y en mi caso voy a hablarles un poquito justamente del área que me corresponde supervisar y acompañar a los alumnos. Yo tenía pensado partir de la fundamentación de lo que es una PPS, digamos, ¿no? En este sentido, en la práctica profesional supervisada, dice que la fundamentación es muy interesante pensarla porque dice que es un espacio de formación destinado justamente a promover la integración y profundización de los conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo de la carrera. Y entonces constituye un espacio de intervención, de reflexión y de prácticas en el campo de las incumbencias, sea en salud, laboral, educativa, clínica, organizacional y comunitaria en este caso, ¿no? Y justamente esta PPS, digamos, o las PPS, ameritan de una articulación entre este mundo académico con el mundo del trabajo, ¿no? Esto es lo que nosotros proponemos siempre, y también por eso con esta práctica uno piensa decir, bueno, a ver qué se pretende, qué se espera del estudiante. Nosotros lo que esperamos es que demuestre no solamente un saber qué, sino también un saber cómo, pero además nosotros pretendemos un saber hacer en contexto, ¿no? Y por eso mismo yo creo que justamente es muy importante la función nuestra como tutores, como supervisores de esta práctica profesional, poder orientar, guiar y acompañar. Porque para garantizarle justamente al alumno que puede desarrollar y cumplimentar los objetivos de la PPS. Entonces, en ese acompañamiento, digamos, en esa articulación entre lo teórico y que pueda el alumno desarrollar sus competencias y su autonomía, y sobre todo competencias tecnológicas. Pero a mí me gustaría retomar un poquito en algo que nos atraviesa a todos, que es el saber en contexto.
¿no? Este saber en contexto que, por ejemplo, hoy más que nada un saber hacer con esto que nos atravesó, que es la pandemia, ¿no? Esta pandemia que nos tomó de sorpresa a todos. Entonces creo que hubo como algo, como un actor, digamos, si se quiere nombrar algo así, el factor sorpresa, ¿no? Nos sorprendió a todos. ¿Qué hacemos con este contexto? ¿Cómo hacer ante esta adversidad? Porque esto nos trajo, por supuesto, una complejidad, nos trajo obstáculos, dificultades. Entonces a mí me parece importante pensarnos en esta complejidad y en esta coyuntura, en este contexto. Por eso era importante poder acompañar a los alumnos y orientarlos y contenerlos, porque me parece que amerita hablar de este contexto porque, primero por lo que ya dije, el factor sorpresa, porque es una adversidad y a ver qué hacemos con esta adversidad. Pero también creo que esta pandemia también dejó al descubierto, creo yo, al menos desde mi leal y humilde y leal entender, al descubierto primero desigualdades, digamos, y una gran desigualdad en la brecha digital, ¿no? También creo que dejó al descubierto una sociedad que no había pensado, no se había pensado en un futuro, y esta pandemia precipitó este futuro, ¿no? Esto por un lado. Pero también creo que la pandemia, digamos, también abrió la posibilidad a la originalidad, a la creatividad, a buscar recursos, digamos, para hacer con esta práctica una práctica posible. Porque, porque justamente creo que una de las cosas que hemos aprendido, al menos yo lo veo así, lo noto así, es de poderla permitirse, digamos, en estas prácticas, la posibilidad de flexibilizar los dispositivos, ¿no? Que en este caso me parece que amerita que hemos podido articular, digamos, o buscar en estas prácticas justamente cuál era el instrumento o qué era lo posible en estas prácticas. Y creo que, por ejemplo, con el asunto de las redes sociales, hemos llevado a estas redes sociales a la práctica, porque si no hubiéramos quedado por fuera, si no tendríamos esa flexibilidad o esa creatividad o esa originalidad, hubieran quedado no nosotros los docentes, sino los alumnos por fuera de esta práctica. Entonces creo que también está bueno, por eso me permito hacer esta reflexión también. Ahora, obviamente que la pandemia también dejó muchas veces nos dejó sin ese andamiaje de contención, me parece, y de contención social y del vínculo social. Y yo creo que ahí uno tendría que haber hecho prácticamente una lectura rápida de lo que pasaba para poder acompañar a nuestros alumnos justamente para supervisar sus prácticas. Esto es como yo quería decir, digamos, como una introducción. Obviamente que yo como docente que superviso las prácticas, como dijeron las colegas anteriormente, en nuestro acompañamiento las prácticas fueron en diferentes instituciones y organizaciones en comunidad, como por ejemplo tenemos el Hogar Español, que es de adultos, residentes de adultos mayores, tenemos el Hogar Santa Cecilia, donde son los residentes, son personas con discapacidad intelectual, con ya sea parálisis cerebral, aunque a veces algunas patologías psiquiátricas, CAICI, que es de la investigación investigación para la vacuna del VIH, talleres abiertos a la comunidad, sea por ejemplo en el taller para adultos mayores en Ibarlucea, en fin, hemos hecho, digamos, en escuelas, obviamente, en 2 escuelas del barrio de la ciudad de Rosario, y que los alumnos se han visto, obviamente, con muchas dificultades, y uno desde el lugar de
del docente poder acompañar y supervisar, y esto también quiero dejar en claro que también fueron supervisiones, en este caso nosotros llevamos tanto las supervisiones individuales como grupales, en el cual también ahí íbamos, digamos, porque individuales y grupales, porque es exponer y que todos puedan participar y se enriquezcan entre ellos. Yo siempre le digo a mis alumnos, aunque no sea su grupo, aunque no sea su institución, permitan escucharse, permítanse escuchar a los otros, digamos, cómo se trabajó, cuál es esa dificultad, que seguramente les va a servir para algo tomar del otro, ¿no? Esto me pareció que siempre es mi idea, digamos, como docente, poder acompañarlos en esto. Y eso por un lado. Y también, obviamente, en nuestra tenemos los referentes o los asistentes en las instituciones que también nos acompañan en terreno, ¿no? Esto también nosotros lo tenemos, como dijeron otras colegas, son o referentes de la institución o asistentes en las instituciones que acompañan a estos alumnos, que hacen como los que median entre lo que pasa, digamos, con la institución y que después nosotros supervisamos y vemos cuáles fueron las dificultades, pero para que esta práctica sea posible. Bueno, justamente con que sea posible en todo sentido, por eso digo que tiene que ser, la PPS tiene eso de lograr y la responsabilidad del supervisor de que se logre los objetivos de esta práctica. Ahora bien, fuera de esto, también por supuesto la inquietud que yo tengo como docente con estos alumnos es que tengan siempre en cuenta, yo diría, yo resumo básicamente en dos cosas. ¿Cuál es el rol del psicólogo en una comunidad, en una institución? ¿No? De estar atento a lo que demanda esa institución, que puedan leer esa demanda y no venir con la demanda que de uno, sino es implementar en forma heterónoma, como quien dice, desde afuera y no escuchar. Y ese rol tiene que estar, digamos, pensado desde esa comunidad y que cada comunidad tendrá demandas totalmente diferentes. Entonces hay que hacer esa lectura, yo siempre hago hincapié en esto, para que sea como un agente transformador, digamos, y que las cosas que sucedan puedan modificarse en esa realidad, en esa institución, en esa comunidad. Obviamente con autores en los cuales uno obviamente acuerda, y que puedan tener categorías. Yo hago mucho hincapié en lo que tenga que ver el rol del psicólogo en la comunidad, el análisis institucional, el análisis organizacional, lo que es lo grupal, la transversalidad, los conceptos de instituido y de instituyente. Estos son, digamos, las grandes, obviamente lo que es una organización, lo que es institución, lo que es la cultura institucional. Esos serían los ejes conceptuales en los cuales al menos en el área comunitaria que yo superviso, son los ejes o las categorías que invito a los alumnos puedan tener en cuenta, porque después ellos van a tener que hacer un trabajo con diferentes apartados, en el cual después al finalizar van a tener que en un marco teórico hacer análisis de esa institución. Y en ese trabajo también tienen que presentar una posible intervención como futuros psicólogos y una conclusión de la experiencia. Y a modo de, no sé si... Sí. Estamos escuchando con mucha atención, estamos como medio pasados en el tiempo porque son solo 5 minutitos. ¿Vos podrías ir cerrando así después justamente tenemos el quería espacio cerrar. de intercambio? Sí. Justamente me parece lo que yo quería compartir era una experiencia que, por ejemplo, de uno de los practicantes hicieron en el Hogar Español, tuvieron la posibilidad de hacer talleres, pero en forma asincrónica. Entonces grababan un video, se los mostraba ese video con un proyector que tenía la institución en el Hogar Español, que son de residentes de adultos mayores, podían ver la consigna,
la referente que nosotros tenemos en institución filmaba la actividad, después se le devolvía a los alumnos lo grabado y a partir de allí los alumnos, los practicantes podían analizar ese video para tomar en cuenta cuáles eran esos emergentes que salían de ese taller y planificar el siguiente encuentro. Entonces eso fue una modalidad, por eso digo la flexibilidad de los dispositivos para que esta práctica sea posible. Tengo otro ejemplo más, pero si quieren termino con esto como para que sea a modo de ejemplo de cómo pudimos llevar a cabo nuestras prácticas en esta contingencia. Buenísimo, súper Eso le interesante y me encantó. Gracias, Corina. Disculpa Bueno, la interrupción, me encantó entiendo. esa adaptación posible. Después nos contarás un poquito más. Bueno, Tenemos que seguir con, gracias, no, gracias Analía a todos. Correa. Analía Correa está por ahí. No, Analía Correa no está. Bien, Daniela Milán. Macarena Jauregui. Macarena tampoco. Bien. María Cecilia Solís. Me parece que hubo lío, Analía, me parece que hubo lío con las mesas y la gente quedó confundida. Bueno, capaz que llegan después. Yo tengo una lista. María Florencia Facioni ya se expuso. Natalia Fries. Ahí está. Nati. Bueno, hola, buenos días a todos. Soy Natalia Fries, soy tutora docente de las PPS de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Voy a tratar de ser breve, me pareció importante, puedo contar después si a alguien le interesa saber más o menos la modalidad de las PPS en Tucumán, pero a mí me pareció importante aprovechar estos 5 minutos para compartir. Quiero agradecer un poco el espacio. Al principio cuando uno piensa en las jornadas, siente que es un peso más. Ha sido un año muy pesado, muy difícil de llevar. Y de repente, bueno, cuando al final uno se va conectando, como pasó con las prácticas, que al principio parecían imposibles, que uno se paraliza, se siente impotente y después pasa a esta idea de que algo se puede hacer y cuando empieza a conectar, creo que tener un espacio y compartir con gente y decir, bueno, sobrevivimos este año por lo menos, vamos para adelante. Creo que es para festejar y para celebrar frente a un contexto, como nombraba recién Corina, un contexto que, eh, bueno, que nos atraviesa, donde lo que se escucha es desigualdad, dolor y muerte, ¿no? Entonces es como una apuesta al deseo eh, estar en estas jornadas en este momento. Yo solamente quiero escribir unas cuantas líneas para transmitirles un poco cómo pienso yo y creo que compartimos un poco en la cátedra de las PPS este modelo, cómo pensamos el rol del tutor con una ética que se sostiene más allá de las circunstancias que nos vayan tocando vivir. Creo que la ética se sostuvo en esta situación de pandemia y esa ética tiene que ver con no desmentir en actos aquello que sostenemos con la teoría o con nuestra palabra, ¿no? Para nosotros ser tutores es acompañar a los alumnos en un pasaje de alumno practicante. Pasaje que no es sin implicación de quienes atravesamos, y digo atravesamos porque nosotros también atravesamos cada año la experiencia, que es siempre particular y se conforma en un espacio que particularmente para mí toma la forma de lo que Fernando Ulloa llama comunidad clínica, donde se aprende clínica en común a partir de lo que va aconteciendo. Es decir, que practicantes y tutores vamos construyendo en el espacio de tutoría un lugar donde tramitar la experiencia a partir de lo que va pasando en la práctica. Es un lugar de alojamiento subjetivo que en tanto se vuelve campo de elaboración, habilita la capacitación in situ.
que va permitiendo ese pasaje de referir conocimientos teóricos a practicarlos. Se busca, o por lo menos yo busco, que en la tutoría se genere un clima y una experiencia que habiliten los practicantes el alojamiento y la producción subjetiva en los ámbitos en los que se insertan, a partir de haber sido ellos mismos alojados. Para ponerlo en palabras de Ulloa, el camino, pues, es transformar el estilo personal en experiencial. Es a partir de esta conciencia de sí, en que se va transformando la experiencia, que el estilo personal adquiere categoría de instrumento y pasa legítimamente a integrar el nivel inmediato superior del encuadre, el esquema científico, metodológico y técnico, y ahora experiencial. Bueno, nada más, eso quería compartir con ustedes y agradecerles el alojamiento en este espacio. Muchas gracias, Natalia. Bueno, después también te podremos hacer algunas preguntas. Y sí, la verdad es que sí quiero decir esto, creo que el poder encontrarnos en este espacio tiene que ver con una apuesta al deseo y también con una apuesta a esto de hacer posible, como decía Corina, de generar espacios posibles y a seguir buscando y encontrando posibilidades entre todos y todas. Así que te agradezco mucho. Sigue Eliana Reinaldo, ¿está? No. Acá estoy. Alicia, sí, ay, perdón. Me Acá fui de estoy. la pantalla. Voy a activar el micrófono, perdón. Gracias, Soledad. Bien, yo quería contar que pertenezco a la Facultad de Psicología de la UNR. Antes de llamarse PPS, se llamaban Residencias Clínicas de Pregrado. Por eso me confundí con esto de clínico no clínico, porque si bien nuestra cátedra PPS-A se divide en más o menos 20 áreas: laboral, psicodiagnóstico, hospitales, psico-oncología. Yo estoy en el área 5, que es el de psicología jurídico-forense. Y bueno, una perspectiva de trabajo tenemos una perspectiva de trabajo que se orienta a esta especialización de nuestro campo. Quería resaltar respecto del rol de supervisión, que si bien somos dos docentes, una adjunta y yo soy JTP, ambas trabajamos desde el psicoanálisis, pero siempre intentamos motivar al practicante que escoja el marco conceptual desde su deseo. Yo creo que lo que más rescatamos o lo que más intentamos dar lugar es que cada uno trabaje desde su deseo, en la elección inclusive en la elección del efector. Hay otras áreas que tienen un efector, pero nosotros trabajamos con unidades penitenciarias, con centros de asistencia a la víctima, centros de asistencia judicial, alojamientos de niños y niñas con derechos vulnerados, centros territoriales de denuncia, y si bien para nosotras como supervisoras es un poco más complejo porque tenemos que, cada vez que supervisamos un practicante, cambiamos el chip, y salir de lo que es pensar una unidad penitenciaria, que inclusive es distinto a pensar una unidad penitenciaria de mujeres que de varones, porque tienen dinámicas y una cultura totalmente diferentes. Bueno, es un desafío que nos gusta llevar día a día. Las problemáticas de abordaje más o menos son las que más se repiten: violencia contra la mujer, niños desamparados subjetiva y socialmente, y ellos trabajan con entrevistas, talleres, pero bueno, no me quiero detener en eso. Quería repasar brevemente algo que ya han dicho, que hacemos acompañamientos a las supervisiones, acompañamos en el informe de avance a hacer la descripción institucional, el análisis institucional, el marco teórico, ese sería el informe de avance, donde hacemos una supervisión grupal. Como decían anteriormente, para enriquecimiento mutuo, para que todos se interroguen, para que todos piensen, para que debatamos, para que se piense la práctica, ¿no? Hacemos mucho énfasis en eso, anudar teoría y práctica, o cuestionar, interrogar la práctica, interrogar la subjetividad y ver en qué apoyamiento teórico busca
cada practicante de acuerdo a su deseo. Y que se escuchen mutuamente, esa es la idea de la supervisión grupal para nosotros. Después, para el informe final, les pedimos que trabajen una viñeta clínica para ya hacer un trabajo de casi psicólogos. Y la supervisión es individual para que sea más personalizada y tengan esta experiencia de supervisión. A diferencia de lo que estuve escuchando, nosotros diferenciamos el rol del supervisor, que somos los docentes que estamos en la facultad, en conjunto con los adscriptos y los ayudantes alumnos que nos acompañan a la par, están a la par nuestra, y el rol del tutor o tutora, que son los profesionales y las profesionales que se encuentran trabajando en esa institución y hacen un acompañamiento a los practicantes in situ. Ahora, yo me preguntaba, y esto fue todo un trabajo, como decía Natalia, bueno, yo por ahí no me acuerdo de los nombres, pero voy retomando un poco lo que han ido diciendo. Fue un desafío pensar cómo reformular la supervisión y cómo reformular y repensar la tutoría, prescindiendo de la presencialidad. Cómo llevar adelante una práctica sin práctica, o por lo menos sin la práctica que hasta el momento veníamos llevando a cabo. Nosotros construimos un trabajo en conjunto con los tutores y las tutoras, y lo que ofrecimos era a los practicantes, alumnos, alumnas, le ofrecimos un espacio donde poder hacer entrevistas a estos profesionales, donde retrabajar casos, retrabajar expedientes, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Fue un seguimiento más individual, donde tenemos más de 30 alumnos y conocimos mucho a cada uno, y fue un trabajo muy interesante, donde si bien tuvieron que hacer el duelo por las expectativas, por la evolución que nos han dado, les sirvió y pudieron vincular la teoría que vinieron dando estos 6 años con la práctica. Pudieron hacer algún tipo de anudamiento ahí. Este año lo que hicimos fue trabajar casos paradigmáticos. Hay muchos alumnos que ya estaban trabajando en organizaciones no gubernamentales, entonces llevaban ellos casos y los supervisábamos, sobre todo grupalmente, para pensar la práctica. El objetivo nuestro fue pensar la práctica y que ellos, los alumnos y alumnas, se posicionen no tanto como alumnos, no tanto como alumnas, sino como futuros psicólogos y psicólogas. Como decía Natalia, creo que dijo que se habiliten. Que se habiliten a pensar, a hipotetizar, a hacer inferencias. Y yo, para cerrar, así no me extiendo en el tiempo, si bien lo imposible al principio a mí me llevó a la desilusión y bueno, que no vamos a poder hacer nada, después nos reubicamos con Fernanda, mi colega, incluimos la herramienta de la virtualidad como una herramienta principal, y creemos que, o por lo menos yo creo que lo relevante de este año dificultoso fue sostener una ética. De nuevo, parecido a lo que decía Natalia. Yo creo que si sostenemos la ética, hay un trabajo posible. Y yo estoy pensando en la ética referida al uno, referida al caso por caso, a rescatar la subjetividad en su singularidad y sin prescindir del contexto, porque nosotros trabajamos con sujetos privados de su libertad, que en general son estos delincuentes, estos chorros. Entonces es un trabajo de construcción, de deconstrucción del imaginario social para pensarlos como sujetos con historia, en un contexto sociopolítico, histórico y demás, y empezar a escuchar la subjetividad y no los juicios y los prejuicios. Y bueno, una separación, trabajamos con muchos casos de abuso sexual contra la infancia, muchos casos de violencia contra la mujer, sobre todo, no tanto contra hombres, ni contra personas de tercera edad, pero bueno, y otros. Yo creo que fue un trabajo muy interesante el de poder sostener una ética y que los practicantes se hayan habilitado y hayan podido poner su voz en las supervisiones, que les costó al principio, fue toda una construcción. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Eliana, también muy interesante. Yo sigo tomando nota, por eso a veces estoy de costado, pero
creo que se van generando, digamos, de alguna manera también se van como uniendo, se va articulando el discurso de cada uno de nosotros desde la propia experiencia, anudando, como decía Eliana, y me parece que es la manera de seguir co-construyendo, ¿no? Así que te agradezco. Nos queda Sandra Sorbara. ¿Está Sandra? No, ¿no? Nombro de nuevo a los que no pasaron por las dudas, y si no, vamos a las preguntas. Alicia de la Fe. Sí. Nos faltaría Víctor en la lista, digamos, que creo que vos no tenés. Víctor Andrés Martínez Núñez. Bien, no lo tengo, pero adelante, por supuesto. Bueno, antes que nada, gracias y bueno, celebro el espacio para debatir y un poco articular. Y bueno, felicitar la realización de estas jornadas y de la propia red, que bueno, espero que desde allí se pueda construir espacios colaborativos en las universidades. Bueno, yo por ahí plantear como en dos momentos, por un lado contextualizar desde qué lugar laburo, junto con un equipo, y por otro lado qué reflexiones, en tanto supervisor y tutor, en PPS me permito proponerles, atreverme a proponerles, ¿no? Para poder laburar entre todos. Por un lado, bueno, yo soy Víctor Martínez Núñez, al igual que Florencia, Ana y Dani, trabajo en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Psicología, al igual que las compañeras, pertenezco al Departamento de Formación Profesional. Y yo me desempeño principalmente con contenidos vinculados a psicología educacional y psicología del aprendizaje. Entre las prácticas en las cuales, al igual que en otras compañeras, nuestro rol es más de director, de supervisor de prácticas, y las personas que llevan a cabo, como las tutorías, son colegas que están insertos en otras instituciones educativas, como por ejemplo el sistema penitenciario y demás. Mi laburo como docente, supervisor, está ligado a prácticas vinculadas a la psicología educación y a la investigación, pero intentando hacer una intersección entre una articulación entre la docencia, la investigación y la extensión. Entonces nuestras prácticas están imbrincadas en un diálogo, en una ecología de saberes, o al menos para eso apuntamos, entre este saber hacer, que bien lo mencionaba Corina inicialmente, en este saber hacer, en esta práctica imbrincada y articulada desde saberes teóricos, con una impronta extensionista principalmente, una fuerte impronta extensionista de laburo con el territorio, y en este caso instituciones educativas principalmente, organizaciones sociales, el territorio mismo, y en este sentido la perspectiva de, si se quiere, de esta ecología de saberes, la pensamos desde la salud mental, desde una perspectiva de derechos principalmente, en esto de un posicionamiento ético-político de este saber hacer, ¿sí? De este andamiaje, de esta supervisión en relación a las diferentes actividades que los estudiantes y las estudiantes desarrollan, ¿no? Principalmente elaboramos a nivel grupal. Esto a nivel grupal quisiera destacar el aprendizaje colaborativo, en esto que Vygotsky nos ha enseñado, y Brunner también, en este andamiaje, en este experto y novato, donde otros estudiantes también van colaborando y cooperando en esto, ¿no? Después, si quiere, podemos charlar en inespecífico de las PPS propiamente dichas, pero sí para aprovechar el tiempo es en qué reflexiones me ha llevado a pensar este contexto de pandemia sobre nuestro rol como supervisores y como docentes. Por un lado, en esto de repreguntarnos, a laburar con escuelas, a laburar con organizaciones sociales, en esto de ir habitando territorios virtuales y geográficos, ¿no? En esta construcción de sentidos, de transformación de la realidad, en ver la pandemia como una oportunidad, como una crisis que nos brinda una oportunidad, y en esto de que a veces decimos, ¿no? La virtualidad llegó para quedarse como una especie de mantra
que nos repetimos como para poder ubicar y alojar en nuestro aparato psíquico lo que nos está pasando, como una forma de traducción, si se quiere. Por otro lado, en esta formación práctica, cómo repensar las TIC, ¿no? Cómo repensar un Genially, cómo repensar un Meet, cómo hace rato estuve en una mesa de sociocomunitaria, las compañeras armaron una dinámica lúdica en la pantalla y estuvo muy bueno, ¿no? Cómo poder tensionarse eso. La articulación y la cooperación interinstitucional, en nuestro caso, organizaciones sociales y escuelas, como para repensar las PPS, para repensar nuestro rol como supervisores, ¿no? Para repensar el valor del territorio en la PPS, el valor de la escuela, y no tener una práctica extractivista de información a propósito de una práctica, y que después la propia institución no se deja alojado, por ejemplo, capacidades organizativas. Pero por sobre todas las cosas es una reflexión que me lleva a pensar, y el equipo también, es esta tensión en este saber hacer, en esta actividad, que imbrincamos esta teoría, que imbrincamos modelos, saberes, donde el estudiante, la estudiante, tiene un rol protagónico en este sentido, y nuestro rol de andamiaje y de acompañamiento, más que de direccionar, ¿no? Por eso es tan bonita palabra de tutoriar, ¿no? Es la tensión entre el paradigma educativo que en la educación y en la universidad pública, en la universidad argentina tenemos, esta tensión que en el paradigma del aprendizaje por recepción y el aprendizaje y en contraposición del aprendizaje activo. Este paradigma que nos lleva a repensar que nosotros tenemos la particularidad de acompañar y andamiar prácticas, es en el saber hacer, en el construir con otros, y construir desde la intersubjetividad, y no reproducir modelos, no reproducir teorías, sino tensionarlas y ponerlas en juego, porque hoy por hoy esta pandemia nos ha llegado a tensionar todos los modelos y las concepciones que teníamos al respecto. Entonces este paradigma orientado al aprendizaje por recepción únicamente, ese aprendizaje reproductivista, escolástico, y cómo de alguna manera esto de habitar territorios y de transitar discursos a través de la virtualidad nos permite pensar un aprendizaje activo, donde el estudiante parte de la experiencia en contacto con el territorio desde una perspectiva de derechos, de salud mental y desde un posicionamiento ético-político. Y sin olvidarnos de que hoy es el medio la conectividad, pero también puede la conectividad alojar desigualdades e inequidades. Entonces, desde ese lugar por ahí, permitirnos pensar nuestro rol como supervisores y tutores desde ese lugar. Así que bueno, muchísimas gracias, perdón si hablé rapidísimo. Pero bueno, la idea era aprovechar el tiempo. Gracias. No, buenísimo, Víctor. Súper claro, también interesante. Bueno, fuimos menos, y de hecho recién acabo de ver que me mandaron el listadito con los que estamos bien, así que les voy a contar un poquito yo de la práctica que superviso, y después tenemos un ratito importante, interesante, para que Corina nos pueda contar la experiencia que quedó, que yo me quedé con muchas ganas de escucharla, y para que podamos también intercambiar y después armar entre todos un cierre. Yo preparé un PowerPoint muy cortito. A ver. Espérenme. A ver. ¿Se ve bien ahí? Ahí tiene que ver en pantalla completa. Bien. Bueno. Bien. Yo, trabajo en la UAI, en sede de Buenos Aires. Superviso la práctica de grooming desde la ONG Grooming Argentina, donde coordino a nivel nacional el área psicológica. Armé un PowerPoint muy cortito, pero que en realidad intentaré describirlo brevemente también. La realidad es que nosotros desde la ONG ya veníamos trabajando, porque la ONG está presente en todo el país,
somos más de 500 personas trabajando en cada una de las provincias, con lo cual todo el trabajo, al tener una coordinación nacional, todo el trabajo era a través de grupos de WhatsApp, la capacitación era a través de WhatsApp, con lo cual este paso de la presencialidad a la virtualidad, en principio no me presentó mayores miedos, ¿no? Pero las estrategias didácticas que uno tenía que ir utilizando o implementando en algún momento, sí, empezaban a presentarse como un desafío. Y había algo más fundamental, y creo que acá, juro que no me copié, Víctor, pero en realidad cuando empecé a pensar en los desafíos, dije, bueno, a ver, este vínculo tan lindo y tan significativo y tan en el 1 a 1 que se construía con cada profesional en formación desde lo presencial, ¿cómo se construye en la virtualidad? Y en el tiempo acotado que tenemos, porque yo en la ONG trabajaba y hablaba todos los días con la gente, entonces era mucho más sencillo construir un vínculo. Por otro lado, ¿cómo generar una comunidad de aprendizaje? ¿No? Una comunidad, cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, me refiero a hacer circular el saber, donde yo, bueno, desde la ONG tengo un saber, una experiencia que voy a compartir, pero tomamos todos los conocimientos previos, ponemos a pensar y a repensar conjuntamente lo que escuchamos, lo que sabemos, lo que nos hace ruido, y también esto, de que alguien tenga una inquietud o piense de alguna manera y podamos cuestionar, ¿no? Esto que decíamos por medio de este aprendizaje socio-colaborativo, ¿no? Donde cada uno pueda expresar sus inquietudes, sus interrogantes, y las construcciones se hagan conjuntamente, que sea una co-construcción. Por otro lado, pensaba, digo, bueno, ¿cómo planteo y cómo transmito los objetivos de esta práctica profesional supervisada para que esto, ¿no? Que la virtualidad no quede como un dar contenido teórico, aunque, y esto sí es algo importante, nosotros los espacios de prácticas que teníamos no se vieron afectados porque nosotros brindábamos charlas y las charlas se continuaron en forma virtual, porque las reuniones de equipos en cada una de las provincias solamente pudieron continuar siendo virtuales, con lo cual los profesionales en formación tuvieron la oportunidad de participar, no solo de las reuniones de equipo de Buenos Aires, sino que participaron de las reuniones de todo el país y también de las reuniones del equipo psicológico. Me quedaba como desafío el empoderamiento del rol profesional, ¿no? Habilitarse, poner en práctica, que yo les digo siempre, este es el momento de equivocarse, hay que practicar, hay que animarse a hacer interpretaciones, como decía Eliana, hay que animarse y es el momento de practicar o de jugar, según sea el contexto en el que hablemos, a que ustedes son los profesionales. De hecho, en cuanto a la temática del grooming, que es un delito tan novedoso y que es una de las modalidades del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de cualquier plataforma digital, frente a esto, la realidad es que los profesionales en formación de la Universidad Abierta Interamericana tienen una oportunidad que pocas universidades brindan, porque no se habla en general de grooming, y si se habla es mencionándolo entre otras de las modalidades de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué recursos utilizamos? Bueno, teníamos la información que está permanentemente actualizada de la página oficial de la ONG, utilizábamos ya desde antes el Google Drive, donde subíamos el material, donde cada profesional en formación tiene su carpetita, donde va guardando sus entregas, sus presentaciones. Incorporamos los formularios de Google, sobre todo para tomar algo de esto que decía Víctor, ¿no? Bueno, estos conocimientos previos que traen, esto que sea un aprendizaje activo en el mientras tanto, y los formularios permitían jugar con eso. El grupo de WhatsApp ya lo teníamos también de antes, y lo utilizamos para mantener el diálogo continuo, sabiendo que si yo escribo en cualquier día y horario, el otro lo va a leer cuando pueda, va a responder cuando pueda, y lo mismo de este lado, pero la verdad es que se ha generado, en la mayoría de los casos, un feedback y un vínculo de confianza
muy fuerte. Bueno, nos reunimos a través de Zoom y Meet, y yo acá mencioné Padlet, y les quiero mostrar esta foto que elegí al principio. Cuando inició el cuatrimestre en forma virtual, yo a veces tengo muy buena memoria, pero me cuesta con las caras, ¿no? Entonces en lo presencial cada tanto igual era un grupo de 10, pero yo a veces me confundía las caras nada, pero me confundía el nombre de 2. Bueno, ven la fotito de arriba donde tengo las caritas chiquitas y oscuras, ¿no? Porque tengo algunos que no les daba bien la luz. Entonces, digo, ¿cómo pensar un acompañamiento lo más personalizado posible, que es a lo que apuntamos con los grupos reducidos que conforman las prácticas? ¿Cómo fortalecer, digamos, este acompañamiento si no puedo visualizar a cada uno, y tampoco se terminan de visualizar entre ellos? ¿Cómo promuevo esta construcción de vínculo? Entonces, en el segundo cuatrimestre descubrí, lo comparto porque para mí fue un hallazgo total, descubrí el Padlet y los invité a que cada uno subiera su propia foto y abajo hiciera una descripción, y utilizamos ese Padlet solo para las cuestiones más bien personales, por supuesto en relación a la práctica, pero ahí fueron volcando, la idea es que fueron volcando la experiencia que iba atravesando cada uno luego de la participación en una charla, en un taller, en una reunión. Yo no quería contenidos, que costó un montón, porque me contaban lo que habían hablado, y yo les pedía cómo se habían sentido, qué les había pasado durante esa reunión, su participación, si se habían animado. Bueno, finalmente, la modalidad de trabajo y la evaluación fue necesaria repensarla en parte, y entonces, como decían hace un ratito, terminaron siendo oportunidades. Entonces, a través del grupo de WhatsApp he compartido una serie de noticias, dividimos, digamos, indiqué quién tenía que leer cada una, y se tomaron el tiempo para leer las noticias, y después nos reunimos en el Meet, y cada uno pudo compartir distintos casos, y pudimos ver distintas modalidades del grooming, por ejemplo. Hicimos también análisis de casos, con viñetas en forma individual, tuvieron que trabajar en el análisis, el abordaje, lo entregaron, y como era al inicio, que es adrede esto, al inicio de la cursada, de la práctica, les propuse hacer toda una reelaboración, y que los invité a copiarse, a que pudieran reelaborarlo en grupos, si querían, que se juntaran con otros, que miraran, porque estaba el Drive disponible para todos, apuntando a que quien se copia sabe o está pudiendo seleccionar, ¿sí? Porque no había uno que estuviera perfecto, yo no subí la respuesta correcta, tampoco existe. Entonces los invité a que pudieran leer otras estrategias armadas por sus compañeros, y que pudieran elegir lo que, como decía recién Eliana, creo que había sido, apuntar al deseo, a lo que ellos también, digamos, desearan y evaluaran como la intervención más adecuada, y que tenía que ver con ellos, con lo que ellos podían, con sus propias posibilidades. Bueno, hicimos grupos de trabajo simultáneo, en WhatsApp, y utilizamos diferentes dinámicas para organizar grupos, y entonces el grupo 1 trabajó una cosa, el 2, y después todo por videollamada de WhatsApp, después nos volvíamos a encontrar en el Meet, y se volvían a redistribuir los grupos, y así estuvimos como 1 hora y media trabajando con la circulación de grupos, y esto por supuesto fortaleció el vínculo entre cada uno de los profesionales en formación, porque terminaron trabajando todos con todos en distintos momentos y en grupos pequeños. Hay más, pero quiero contarles algo importante. Hay una de las actividades que nosotros siempre llevamos adelante de manera presencial, y por supuesto lo adaptamos a la virtualidad, en el que armamos a mitad de la cursada un trabajo que en realidad es totalmente integrador de todos los contenidos. Se dividió al grupo en 5, que son las 5 partes desde las que trabajamos el grooming, donde un grupo tuvo que armar un caso,
otro grupo trabajar en la prevención, otro en el perfil psicológico, otro en todo lo que tuviera que ver con el área de legales, del resguardo de la evidencia digital, la denuncia, y otro de los grupos trabajó como juez en relación a las leyes vinculadas a los abusos sexuales y al grooming. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, donde todos pudieron escucharse y cada uno, y después siempre, en cada oportunidad, apostando a la autoevaluación y a la coevaluación de la que hablábamos ayer. Así que este fue un poco los desafíos, el trabajo que fuimos realizando, y también, bueno, las oportunidades que fuimos encontrando. Creo que, bueno, como decían, ¿no? Esto de poder pensar qué hacemos frente a esta dificultad, una crisis que genera oportunidades, es fundamental. Y bueno, y así llevamos adelante la práctica, hasta ahora por lo menos con devoluciones, como decían algunos de ustedes, con devoluciones que retroalimentan el trabajo, ¿no? Que nos hacen parar y decir, por acá reforzamos un poquito más, acá vamos por otro lado, y así fuimos co-construyendo entre todas y todos. Así que bueno, esa es la experiencia desde la práctica de grooming Argentina. Ahora sí, le quisiera dar el lugar a Corina para que nos contara un poquito el caso y después abrir a que todos podamos participar también. Bueno, muchas gracias, Soledad. Antes que nada, rapidito, no quería dejar de agradecer esta oportunidad y este espacio que nos han brindado para compartir con todos los participantes, así que la verdad muy enriquecedor, muy interesante, las miradas, las propuestas, todo lo que acuerdo en un montón, obviamente, pero quería contarles rápidamente una experiencia que tuvimos con los adultos mayores de la comuna de Alvear, que es un poblado cercano a Rosario, en el cual fue tan significativo que fue noticia, digamos, hicieron una entrevista a la tallerista de la comuna de Alvear, dando como noticia televisiva, digamos, de todo lo que significó tener estos talleres para adultos mayores, o sea que también salimos, digamos, como quien dice, en las noticias locales, en las noticias de esa comuna de Alvear. Eso por un lado que fue muy gratificante, hablando de esto de la devolución que nos hacen la misma comunidad o otras como la comuna de Alvear o esos lugares o esos talleres que tienen la comunidad y bueno, tuvieron presencia allí. Y después lo que yo les quería contar era que en el hogar Santa Cecilia residen personas con discapacidad intelectual, a veces algunos con parálisis cerebral, otras con patologías psiquiátricas, y dentro de esta institución tenían formado un grupo que se llama de autogestores que participan, que es un movimiento a nivel mundial. Y este grupo de autogestores, que se denomina así, tiene justamente por objetivo lograr la mayor autonomía. Entonces, mis alumnos propusieron hacer una intervención teniendo en cuenta la red social como es el Instagram. Entonces, teniendo en cuenta estos instrumentos, se pudieron lograr esta red social que tiene una gran masividad y ellos empezar a contar o a visibilizarse un poco más de todas sus problemáticas, de todos sus derechos y de volver a tener esta importancia, digamos, darle importancia a esta herramienta, ¿no? Esta finalidad diferente. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles y bueno, esto muestra a las claras que por ahí ante esta contingencia, esta coyuntura, esta crisis, como bien dijo Víctor, que como dije yo también, un saber hacer en contexto. Estos dos ejemplos que di, el primero, en la primera exposición y en esta parte que le estoy contando, inclusive esto que salió como noticia de televisión en la comuna de Alvear, cómo muestra primero la flexibilidad de los dispositivos, la creatividad, la originalidad, y también no quería dejar pasar esto de que nos
nos hace pensar o repensar y resignificar estas prácticas como profesores, como tutores, como supervisores y por supuesto los alumnos como practicantes. Así que bueno, era eso nada más que quería que se logró en esa institución de este hogar, un Instagram para nada más nada menos con esta población, con esta comunidad tan vulnerada, digamos, no solamente por la capacidad o discapacidad que tenga intelectualmente, sino a veces que no se visibilizan, que también son sujetos de deseo y de derecho. Nada más, era eso que quería compartir. Muchas gracias, Corina. Bueno, tenemos 15 minutos. Sería interesante que pudiésemos compartir algunas preguntas que tengan, si quieren realizar. Si quieren pueden habilitar el micrófono y hablar directamente. ¿Alguien que tenga preguntas? Yo comparto una que estaba pensando, pero después hablen, porque si no quedo hablando yo sola. Quería preguntarle a Ana María Quevedo, a Daniela Millán, Florencia, ¿cómo hicieron ustedes para adaptar toda esta práctica a la modalidad virtual? Soledad, bueno, y contestó todos, obviamente. Mira, con las prácticas nos vimos bastante dificultadas, porque en realidad la aplicación de técnicas proyectivas y demás se vio imposibilitado porque por los lugares, ¿no? Como decían Florencia, Dani, el CEAP, el Centro de Atención Psicológica de la Facultad, o los hospitales, digamos, no nos permitieron el ingreso. Así que hubo que, digamos, en esta época bastante difícil, quizás en las prácticas, digamos, hemos tenido que como cambiar de determinadas, tuvimos otras alternativas, por ejemplo, pero básicamente por la imposibilidad de aplicación de psicodiagnóstico. Digamos, algunos chicos, digamos, algunos estudiantes pudieron hacerlo antes de marzo, pero todo lo que quedaban en práctica fue imposible. Sí, ahí me parecía, digo, como la idea era también poder intercambiar recursos, me pareció, ya voy a encontrar quién lo había dicho, pero habían estado trabajando, uno de los grupos había estado trabajando con reelaborando casos, o sea, tomando casos anteriores, digamos, y pudiendo trabajar sobre eso. Quizás no sabemos hasta cuándo va a durar este contexto. Claro. Sí, por eso, digamos, claro, sí, incluso en uno de los estudiantes, de la cual soy codirectora, lo que se planteó fue como la elaboración de un trabajo, pero digamos como tiene que ver con los casos y también teórico, ¿no? Para cumplir, digamos, con las horas, para poder, porque no alcanzó a tomar la cantidad de casos que tomamos en las PPS. Claro. Y en algunos casos agrego que se siguió supervisando a través de Meet o de Zoom las casuísticas que llegaron a tomar hasta marzo, como para poder finalizar esa parte más práctica y que puedan, en base a eso, elaborar su trabajo final integrador. La mayoría de los casos ya estaban tomados, y los que no, bueno, como dice Ana, se adaptaron en algunas cuestiones más de investigación directamente. Claro, pero pudieron llevar adelante la experiencia desde otro lugar y aprovecharla. Por ahí quería agregar... Perdón, dale, Víctor. No, un poco también tal cual como lo dijo Ana, la compañera, al menos acá en San Luis, la inserción institucional para cualquier tipo de prácticas, y asimismo el laburo con los territorios, así sea por Meet, se complicó, ¿no? Como extensionista también lo puedo llegar a decir, o sea, es como nosotros laburando en las escuelas, es como, bueno, sí, pero ahora no,
porque ahora no estoy pudiendo llegar con los contenidos, estoy más preocupado o preocupada porque de alcanzarles el cuadernillo, porque si no, no llegan al final, no llegan al trimestral. Entonces es como, bueno, la cooperación y la articulación se vio en un segundo plano, claramente. Recién ahora se han podido, en este último mitad de año, al menos nosotros hemos podido tener contacto con las escuelas a través de Meet, a través de sus directivos, de docente, para ir repensando el año que viene, ya en clave mixta, necesariamente, y la incorporación de estas prácticas. Y hemos laburado mucho en prácticas de investigación, donde, bueno, los primeros momentos son más que nada de formación, de desarrollo de habilidades, de capacidades en investigación, aprender a, no sé, búsquedas bibliográficas, elaborar contenidos, revisar antecedentes, y las investigaciones que se han realizado se han utilizado TIC, las que hemos realizado desde las prácticas. Form, Qualtrics, SurveyMonkey, o sea, Google, etcétera, etcétera. Pero la inserción institucional, al menos en San Luis, se ha complicado un poco por esto. O sea, está esta predisposición, pero también, al menos nosotros, con las escuelas, están incendiadas las escuelas, digamos, están como muy como otros territorios, ¿no? Por eso pensaba un poco en esto de cómo articular desde las facultades la cooperación interinstitucional para pensar las prácticas, teniendo en cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que nos importa más? ¿Que el pibe haga la práctica? Sí, pero también en este respeto y lectura de ese territorio, de esa institución, de ese hospital, de esa escuela, ¿cuál es ese emergente en esa escuela, en ese hospital, en esa institución? Tal cual, gracias, Víctor. Bueno, Alana. brevemente yo quería comentar, bueno, rescatar un poco esto que todos vienen diciendo, escuchamos en las distintas mesas palabras como reinventarse, imaginar, creatividad, repensar, deconstruir, un montón de palabras que cuando uno las analiza un poco son positivas, ¿no? Yo soy coordinadora de PPS en Guay Rosario, trabajo con Corina y con Romina. También nos pasó esto que comentaban Víctor y Ana, de que, o sea, a principio de año, en marzo, arrancábamos a los 15 días las clases y decíamos, bueno, supuestamente esto va a ser temporal, pensábamos que iba a ser temporal. Empezamos a contactar a las instituciones, muchas de las cuales también estaban repensando en esta modalidad de trabajo a largo plazo, así que a muchas de ellas, cuando les planteamos propuestas de trabajo virtual, hubo una cierta resistencia, en otros casos no sabían cómo hacerlo, en otros casos ya tenían pensadas cosas y nos fueron planteando ellas lo que más o menos querían que fuéramos trabajando. Y creo que toda esta capacidad creativa no hubiera sido posible de implementarse sin el equipo docente, y nosotros tenemos en la UAI lo que llamamos asistentes hospitalarios, que son psicólogas que están en las instituciones, los docentes trabajan con ellas y trabajan en las supervisiones, ¿no? Y se fortaleció mucho este año lo que es el trabajo en equipo. Si bien los equipos ya existían previamente, nosotros tenemos práctica comunitaria, clínica y educacional, este año se vieron reforzados porque fue absolutamente necesario trabajar en equipo. Entonces lo que hicimos fue reunirnos, nos fuimos reuniendo por equipos para pensar, bueno, en esta institución, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto. Lo proponíamos y a veces podíamos llegar a hacer alguna entrevista y después la intervención no se podía llevar a cabo, entonces teníamos que volver a pensar, bueno, ahora cómo hacemos para, los chicos trabajaron en esto, y ahora cómo hacemos. Bueno, no hubiera sido posible sin la posibilidad esta de trabajar en equipo, y creo que eso es algo sumamente positivo porque pudimos de alguna manera sortear los obstáculos que tiene la virtualidad, generar una práctica sumamente enriquecedora para los docentes, para las autoridades y para los alumnos. Al principio todos teníamos miedo, no sabíamos qué hacer, y bueno, creo que el trabajo en equipo generó que fuéramos pensando todo esto y que finalmente se pudiera lograr. Así que quería comentar eso porque, bueno, acá están Corina y Romina que trabajan en este equipo Romina Lombardi, que trabajan en este equipo de comunitaria, que fueron las que pusieron cuerpo y alma en todo esto también.
y agradecerles un poco a ellas también por haber participado de este intercambio tan rico, y bueno, y que uno piensa en desafíos y piensa también lo positivo, lo negativo, los recursos, los obstáculos y demás, y creo que nos llevamos muchísimo de este año para lo que venga, ¿no? Nos dimos cuenta que la pandemia nos creó las condiciones para saber que podemos reinventarnos y podemos ser flexibles ante cualquier circunstancia. Eso, gracias. Gracias, Aldana. Mientras que vos hablabas, recordaba, digo, en el primer cuatrimestre cuando también nos agarró así como de sorpresa, y pensaba en lo que decía Víctor. Nosotros siempre vamos teniendo charlas desde la ONG, siempre tenemos charlas para dar en las instituciones, pero las instituciones educativas, como decía Víctor, estaban desbordadas, por más que ofreciéramos charlas virtuales, y en el primer cuatrimestre lo que pudieron hacer los profesionales en formación fue participar de algunas charlas de otras provincias que sí se estaban dando, pero no las pudieron dar ellos. Entonces quedó abierta la posibilidad para el segundo cuatrimestre de que se sumaran a participar en cuanto tuviéramos nuestras propias charlas, porque esto realmente fue una dificultad por el desborde que generó en todos, y me había gustado, me había parecido interesante lo que había planteado Corina al principio, que hablaba de este, bueno, que ya lo dijeron, ¿no? De saber hacer en contexto, pero también de hablaban de la coyuntura que nos atraviesa, ¿no? De poder pensarnos todos y todas involucrados en este contexto donde los estudiantes o los profesionales en formación tuvieron dificultades, pero que nosotros también las tuvimos al momento de pensar la práctica, al momento de llevar adelante la práctica, y cómo esta apuesta al deseo que surgió en varias, digamos, de las exposiciones, nos permitió, digamos, funcionó como motor, el deseo siempre funcionando como motor, digamos, de lo que sí se puede, de lo que sí sabemos, de lo que no sabemos pero podemos aprender, de lo que no teníamos pero podemos intentar generar, ¿no? Y bueno, creo que Aldana hizo como un recorrido y una síntesis rescatando las palabras. Ahí va. Ahí sí, ¿no? Sí. Se me fue el celular. Me gustó esto que decía Natalia de poder alojar a partir de haber sido alojados, ¿no? Y me parece que esto que hablábamos del trabajo en equipo, de la comunidad de aprendizaje, de la co-construcción, y también de que sean los profesionales en formación los primeros en sentirse alojados, y la palabra digamos, que apareció todo el tiempo fue acompañar, guiar, andamiaje, digamos, esto que es tan fundamental, implica, de hecho en la virtualidad creo que nos demandó a todos más tiempo que lo que nos lleva en la presencialidad, pero también requerimos de la disponibilidad y la disposición de los profesionales en formación, que tuvieron también un rol protagónico porque apostamos a ese rol protagónico, como decía Víctor, pero también asumieron este rol y digamos, con tanta predisposición, por lo menos en los 2 cuatrimestres tuve asistencia perfecta de todos los profesionales en formación. Quizás algunos se pudo haber enfermado, pero me parece que, digamos, toda la predisposición y la intención para que saliera estas prácticas profesionales y estos espacios resultaron ser un espacio de habilitarse, como decían, y empoderarse de ese rol profesional que en breve van a estar ejerciendo. Yo, si no hay más comentarios, ahí Analía nos compartió el formulario para completar al finalizar la mesa. Para cerrar, pregunto primero, ¿alguien quiere comentar algo más o hacer alguna pregunta? Bueno,
Yo quería cerrar con algo que ayer había mencionado la licenciada Gabriela Ramos, que habló de incluir la ESI, no sé si la pudieron escuchar, de incorporar la ESI también en la educación universitaria, ¿no? Y ahora ya que estamos hablando de tecnología, cuando la escuché dije, ay, me spoileó el cierre de la mesa, porque en realidad justamente el tema de la ESI creo que nos atraviesa, pero voy por un poco más. Y más en este contexto aún, creo que tenemos que apuntar a trabajar desde la ESI con una perspectiva digital. Esto es lo que venimos planteando desde Grooming Argentina, y en este contexto se aplica más que nunca, porque la ESI tiene que ver con poder reconocer las emociones y poder expresarlas. Y cuando hablamos de que los profesionales en formación cuenten con un espacio donde poner en juego sus miedos y animar, y se puedan animar, y cuenten con nuestra escucha, nuestro acompañamiento, se están poniendo en juego las emociones. Porque también, sobre todo en este contexto digital, el cuerpo, los cuerpos, la imagen, y también los cuerpos y la imagen del otro tienen que ser cuidados, respetados, valorados, y aprender a cuidarse también en el cuerpo y la imagen y el psiquismo, digamos, y la propia subjetividad a través de Internet también es un gran desafío. Y por último, el poder respetar las diferencias que también plantea la ESI, el respeto por la diversidad, donde nos encontramos con profesionales en formación que les cuesta mucho exponerse frente a una cámara, o que les cuesta mucho hablar y desenvolverse de la misma manera, y también a nosotros. Esto quizás nos pasó, nos pasa o nos puede pasar. Entonces, el poder pensar y pensarnos y brindar oportunidades diferentes, de poder decirle, bueno, y vos, así como decía, no me acuerdo quién al principio dijo, bueno, ver a cada uno, trabajar desde la ética y tener en cuenta la subjetividad también de los profesionales en formación. Esto también tiene que ver con decir, bueno, de esa manera, o no le sale de esa información. Y esto al compromiso y a la responsabilidad que tenemos de llevar adelante una formación donde la ESI, con perspectiva digital, atraviese y siga atravesando nuestra práctica. Así que bueno, yo con esto quiero cerrar, les quiero agradecer por esto. Quiero cerrar, les quiero y vamos al video y seguimos. No sé si se escuchó. No, la última parte no se escuchó. Ahora sí. A ver ahora. Ahí se escucha. Ahí. Se escucha medio cortado. Ahí sí. Bien. Bueno, no sé si se llegó a escuchar lo de, bueno, el listo, porque si no ya llevamos mucho tiempo, pero bueno, apuesto y propongo seguir pensando y trabajando, asumir la responsabilidad de llevar adelante una práctica desde la ESI que nos atraviesa y desde una perspectiva digital también para Así que bueno, les agradezco mucho que hayan compartido toda esta experiencia y seguimos construyendo juntos y juntos. Muchas gracias. Sole, antes de que se vayan, les dejé en el chat unos links, unos para una investigación que se está haciendo en PPS, otro de los links es para que completen un formulario sobre qué les pareció la mesa y toda la temática. Y el próximo link es para los que usaron alguna presentación PowerPoint, si lo pueden subir al Drive, para que vayan quedando ahí todas las presentaciones. Eso solo. Si quieren copiárselo ahora antes de que termine todo,
y pasárselo a un Word o algo para que les queden los links, lo completan después. Bárbaro, muchas gracias a todos. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a Luego. todos. Chao. Saludos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Un gusto. Sole, Sí, Sole, un minutito. sí. ¿Me pasás tu mail por el chat, Dale. si podés? Una consultita, ¿puede ser, Analía o Soledad? Sí, Sí, a ver. Sole. Estos links que vos dejaste acá, ¿se podrán mandar a un correo nuestro? O si yo te paso mi correo. Dale, pasame el correo por el Por chat. el chat. Ahí va. Pásamelo ahora y yo ahora te lo mando. Bueno, un gusto, gracias por este tiempo. Nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego. Ahí te lo dejé, Analía. Te voy a Ahí agradecer. está, bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias Dale, por hasta toda la luego. muestra. Chao, chao.